Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra quinta lección del estudio de la carta a los romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar el libro o el capítulo 2, los versículos del 1 al 16. Es una bendición estar con ustedes una noche más, creciendo en la fe, fortalecidos en la gracia y teniendo esa esperanza de la vida eterna. Como el tema que nos propone esta lección, vamos a hablar acerca de cómo los moralistas o la injusticia de los moralistas o cómo los moralistas están criticando a los gentiles, hablando de la clase pasada y pensando en cómo el listado de pecados que hizo Pablo, cómo lo practican los gentiles, y entran personas moralistas a criticarlos, a decirles que ellos no hacen lo mismo que hacen los incrédulos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por medio de tu Hijo Jesucristo, porque nos has bendecido durante esta noche. Nos has dado la oportunidad de estar alrededor de tu palabra y te pedimos, Señor, que muestres nuestro pecado, pero también reconocemos nuestro pecado, que hemos ido en contra de ti en pensamientos, palabras y obras, y gracias mil por darnos la única y verdadera paz en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra vida espiritual, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros y también bendice, como cada día lo haces, nuestras vidas con el techo, la comida y el vestido. También damos gracias, Señor, porque tú provees todo lo que necesitamos para vivir y en medio de todas nuestras dificultades, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro guía. Bendice nuestra lección en esta noche y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Esta sección es muy interesante porque aprendemos mucho de lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Y cuando estamos pensando en los moralistas, son esas personas que se comparan con la vida de los demás y creen que no cometen los mismos pecados, las mismas cosas de las demás personas. Este pensamiento lo tienen mucho los reformados, los evangélicos, los católicos romanos, y no podemos sacarnos nosotros en limpio. Nosotros también podemos caer en ese pensamiento de porque no estamos practicando un pecado o porque nosotros no hacemos las cosas que hacen otros, entonces nos creemos superiores a ellos. Y hay que tener mucho cuidado, porque en esa sección Pablo en verdad dice, y cuando pensamos, otros tienen el pensamiento de que no vamos a hacer o practicar X pecado porque va en contra de Dios, pues es un magnífico pensamiento. Y Pablo en esta sección lo alaba. Pero lo que Pablo señala y critica es el pensamiento de los llamados moralistas. Como esas personas creen que son mejores que los demás, creen que ellos no han caído en un pecado y creen que pueden estar fortaleciendo su propia vida, creyendo que son más santos que otros. Es por eso que vamos a leer los versículos del 1 al 4 y así nos dice la palabra de Dios. Por lo cual eres inexcusable hombre, permítame aquí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Entonces aquí podemos ver de que Pablo está hablando a un hombre, al hombre, como dice acá, tu hombre. Y cuando está hablando a esta sección de que habla de un hombre, pues podemos ver esa referencia que la misma palabra de Dios está haciendo. ¿Quién es este hombre? Pues es, son los moralistas. Pablo está hablando acerca de estos moralistas. Por eso vemos que habla en tercera persona del singular. Y este hombre, como lo está mostrando Pablo, pues está juzgando al otro. ¿Por qué Pablo juzga al otro? O por qué, perdón, el moralista juzga a otro. Pues lo juzga sencillamente porque se cree mejor que ellos. Y Pablo aquí le muestra la ley, le dice, tú, como podemos ver, le dices, tú que haces lo mismo, tú que haces lo mismo. Y esto nos muestra una verdad que nos enseña la escritura, pues ninguno de nosotros somos mejores que otros. Porque cuando nosotros estamos juzgando a alguien, cuando mostramos el pecado a alguien, pues nos damos cuenta de que no estamos viendo nuestra propia paja. Y como en oportunidades hemos hablado o lo que nos muestra Pablo aquí, pues muchas veces podemos creer que somos mejores que otros porque no estamos parados en una esquina, porque no estamos consumiendo alcohol frecuentemente, o no consumimos drogas, o no pagamos prostitución, o no hacemos otras cosas que realmente pues hoy en día otros hacen y nosotros no lo hacemos. Pero si nosotros señalamos a esas personas, mire lo que ellos hacen, pues tengamos cuidado, importante la paja que hay en nuestro ojo. Es decir, también somos pecadores. Por eso Pablo no solamente les muestra de que ellos están juzgando a otros, sino que también vemos que Pablo lo que está mostrándoles es que en verdad, pues en el versículo 2 va a haber juicio contra los que practican ese pecado, pero también va a haber juicio para el moralista. Por eso esas preguntas que hace Pablo en sentido de preguntas retóricas, versículos 3 y 4, usted piensa lo mismo, usted que juzga a los que hacen esto, hace lo mismo, y mire al final del versículo 3, ¿tú escaparás del juicio de Dios? No, no va a escapar del juicio de Dios. ¿Y por qué no va a escapar del juicio de Dios? Por una sola verdad. ¿Cuál es esa verdad? La fe en Cristo Jesús. Porque el moralista cree que es salvo por sus obras, cree que al ser mejor que otro es salvo por sus obras. Si usted y yo en este momento nos sentimos mejor que otros porque no estamos practicando o haciendo X pecado, cuidado. Porque también la Biblia dice, pues tengamos cuidado de estar juzgando, porque nosotros no somos mejores que otros. Sencillamente miremos nuestros pensamientos. En los pensamientos hemos asesinado, en los pensamientos hemos adulterado, en los pensamientos hemos dañado el nombre de otras personas. Y muchas veces no nos quedamos con eso en el pensamiento, lo decimos. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Pues en nuestro corazón está ese viejo hombre que todavía nos ataca, todavía usa la carne pecaminosa para hacernos actuar en contra de Dios. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque el moralista no acepta realmente el problema que tiene. Por eso Pablo le dice, usted está menospreciando las riquezas de su benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignora su benignidad que te guía al arrepentimiento. Entonces, en otras palabras,
Pablo le está diciendo que el moralista no se arrepiente. Y si no se arrepiente, pues tiene un problema serio. Al igual que los que practican los pecados, al igual que los gentiles, que los incrédulos que practican los pecados, el moralista también va a ir al infierno por la falta de arrepentimiento. Pero hoy que estamos estudiando esto y si hemos caído en ser moralistas, pues demos gracias que Jesús señaló los pecados de los demás. Y eso que Jesús es Dios, es perfecto, no tiene ningún pecado, pero lo hizo para que pudieran confiar en Él, para que pudieran ver el perdón de los pecados. Tu fe te ha salvado, le dijo a esta mujer adúltera que iba a ser apedreada. Ve y no peques más. Y esta mujer, pues, fue salva, fue perdonada por los méritos de Cristo. Continuamos con la lectura de la siguiente sección, los versículos del 5 al 11. Y nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La dureza del corazón, y es lo que hay que tener cuidado. Por eso en la parte doctrinal y cuando estamos estudiando del bautismo, se habla del bautismo diario. ¿Qué es el bautismo diario? Todos los días arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en los méritos de Cristo. Entonces, como el moralista cree que está bien espiritualmente y sobre todo con Dios por sus propios méritos, pues se siente muy cómodo con su vida y por eso no se arrepiente. Pero esa dureza de corazón, pues la está atesorando. Esta palabra es muy interesante porque cuando estamos hablando de atesorar es acumular. ¿Y qué está acumulando el moralista? Juicio para sí mismo. Entonces, si vemos el listado de los pecados que practican los gentiles y los incrédulos y vemos la actitud del moralista, pues ¿qué encontramos acá? Que la ira de Dios va a estar sobre ellos. El día del juicio, ellos en verdad van a sufrir las peores consecuencias. Aquí nos dice en el versículo 6 que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Los que creen en la salvación por obras son felices leyendo este versículo. Pero realmente no podemos interpretar este versículo fuera del contexto, porque ya hemos visto que el justo por la fe vivirá, como está en Romanos 1:17. Y también hemos visto todo el contexto de la Biblia de que somos salvos por la gracia, por lo que Cristo hizo. Pero cuando nuestro Dios habla que va a pagar conforme a las obras que hacemos, es porque tenemos un mediador que es Cristo Jesús. Él está siempre como nuestro abogado. El Padre en los cielos, por medio de Cristo, lo ve a usted y me ve a mí haciendo esas obras buenas, pero porque Jesús las hizo buenas y perfectas por nosotros. Jesús cumplió cada mandamiento por nosotros. Por esto nosotros tenemos esa gloria y la inmortalidad, porque vamos a estar en el cielo. Pero los incrédulos, los que no tienen la fe en Cristo Jesús, pues van a ir al infierno. La ira de Dios va a estar sobre ellos. Recordemos la enseñanza de Mateo 25, los versículos del 31 al 46, donde después de la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Cristo, va a ser esa división entre ovejas y cabritos, unos a la derecha, otros a la izquierda. ¿Y a base de qué? A base de la fe. La fe usted y yo no la vemos, pero Dios sí ve la fe.
Y por eso lo importante, la iglesia invisible. El Espíritu Santo, por medio del poder del Evangelio, nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Y es por esto que vamos a ser puestos a la derecha, y es por esto que tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios y hemos sido librados del juicio de Dios. Y ese juicio que es justo. Por eso el moralista que cree que es salvo por sus propias obras, pues lamentablemente aquí la Biblia muestra de que va a pasar por el juicio de Dios. Entonces, la ira, el enojo, y podemos ver que va contra los contenciosos, los que no obedecen a la verdad, es decir, los que no obedecen a la palabra de Dios y obedecen a la injusticia, es decir, por estar fuera de Cristo, fuera de la vida perfecta de Cristo, no tener a Cristo como su mediador, estar por fuera de la sangre de Cristo, no confiar en el perdón de los pecados que Cristo hizo en la cruz, pues son desobedientes. Y es un pecado contra el tercer mandamiento, porque la verdad es la palabra de Dios y esa verdad muestra. Por eso para Dios no hay acepción de personas, puesto que tanto la tribulación, la angustia está sobre cualquier ser humano, hablando de judío o gentil, pero como Dios no hace acepción de personas, vemos lo que nos dice el versículo 10. La gloria y la honra y la paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, aquí vemos de que la obra de Cristo es para todo el mundo, gentiles y judíos, hablando de nacionalidades de sangre, como podemos ver aquí. Pero nos muestra de que la obra de Jesús fue hecha por todo el mundo. Él llevó una vida perfecta por todo el mundo. Él fue a la cruz y pagó por los pecados de todo el mundo. ¿Quién se beneficia de eso? Los que creemos, los que tenemos la confianza del Evangelio. Entonces, ¿qué nos anima esta sección? Esta sección nos anima a que sigamos confiando en los méritos de Cristo, de que dejemos esa criticadera de la vida de los demás, de que no seamos moralistas, de que no nos convirtamos en esos moralistas, porque si somos muy moralistas, estamos a un paso de ser legalistas y de creer de que somos salvos, perdonados por nuestros propios méritos. Y es aquí donde vamos a ver la última sección de la clase de esta noche. Por eso es importante, antes de estudiar la palabra de Dios, aprender la doctrina. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es la primera clase que siempre enseñamos de doctrina. Y sobre todo, pues después de haber aprendido qué es el pecado, qué es la gracia, qué es la fe, qué es las obras, y para que la persona pueda seguir creciendo en la fe, pues es así como empieza la enseñanza del catecismo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Entonces conocemos a Dios por la naturaleza. Vemos que todo lo creado un ser superior lo hizo. Ya hablamos de esto en la clase pasada, que vemos en la naturaleza, lo invisible de Dios, su poder, su gloria, su grandeza. Ahora aquí vamos a ver la ley escrita en el corazón. ¿Quién tiene la ley escrita en el corazón? Todo ser humano que ha venido a este mundo. Usted y yo tuvimos esa ley escrita en el corazón. Y también tenemos la conciencia. O sea, que el moralista no va a poder excusarse, no va a poder decir, yo de todas maneras soy salvo porque soy mejor que otros. Pero no es por eso que está siendo acusado. Está siendo acusado por la ley escrita en su corazón. Y la conciencia, que no es nada confiable, pues lo acusa o le defiende. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura, versículos del 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan
ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo habla de dos grupos de personas que nosotros necesitamos identificar. Y estos dos grupos de personas los vemos en el versículo 12. Dice, los que están sin ley, y el otro grupo de personas, los que están bajo la ley. Pero ¿qué están diciendo? Que tanto el que está sin ley, que ha pecado, y los que están bajo la ley, que han pecado, pues van a perecer y van a ser juzgados. ¿Por qué? Pues aquí vemos lo que nos explica el versículo 14. La ley escrita en el corazón, que es una de las formas de conocer a Dios. Nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El ejemplo típico de esto, para que podamos captar bien la enseñanza que nos da estos versículos bíblicos, pensemos en un grupo de indígenas que nadie haya evangelizado, o un grupo de indígenas que tiene su propia religión, no son cristianos. Pues nos damos cuenta de que si alguien se mete con la mujer de otro, pues le dan hasta pena de muerte, o lo encarcelan, o lo ponen en un cepo. Si alguien roba, igualmente puede pasarle muchas consecuencias a causa de esto lo que hizo. Entonces, ¿por qué los acusan? Por la ley escrita en el corazón. Entonces, cuando estamos estudiando la ley del Evangelio, aprendemos que Dios dio la ley en dos maneras. Una, cuando venimos a este mundo, muertos espiritualmente, siendo enemigos de Él, pero la ley está escrita en el corazón. Por eso es importante el bautismo, porque el bautismo nos da el Evangelio. Y eso es una gran diferencia entre la ley y el Evangelio, porque la ley, como ya saben, ha sido dada en dos veces, dada en el corazón, escrita la ley en el corazón, y la otra, la que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, y también pues vemos los mandamientos, que para poder conocer esa ley necesitamos el conocimiento revelado. Y el Evangelio solamente es revelado. El Evangelio, para que nosotros podamos confesarlo, necesita ser predicado. Por eso los medios de gracia. Por eso es importante el bautismo. Porque para que una persona sea perdonada necesita el Evangelio. El Evangelio da la fe en Cristo Jesús. El bautismo, como la Biblia lo enseña, da la fe en Cristo Jesús y perdón de pecados. No solamente del pecado original, sino de todos los pecados. Por esto es muy importante que nosotros, cuando estamos hablando de la diferencia de la ley y el Evangelio, cómo fue dada, que la ley fue dada en el corazón del hombre y luego revelada en el Sinaí, el Evangelio solamente ha sido revelado. Por lo tanto, es muy importante, mis hermanos, que nunca nos confiemos en nuestra conciencia. Por eso es importante conocer los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos sí nos dice fielmente cuál es la voluntad de Dios. Porque una conciencia o nos va a acusar o nos va a defender. Entonces, un ejemplo de esto. Una persona roba, lo detienen porque robó, pues va a decir yo robé porque tengo hambre. Su conciencia lo está defendiendo. Y personas que su conciencia les acusan creyendo que están pecando, como vemos el ejemplo de los moralistas, de que dicen, yo me tomé una cerveza, entonces estoy pecando. Yo bailé, estoy pecando. O sea, su conciencia les acusa. ¿Y por qué les acusa? Porque la enseñanza que han recibido no ha sido fiel de acuerdo a la palabra de Dios, sino una enseñanza moralista. Mucha gente en este momento abre la Biblia para enseñarla de manera moralista, cómo ser mejores que otros para ser salvos.
Por eso hay mucha gente cargada con todos sus pecados, cargado con todos sus problemas. Y por eso hay mucha gente que hoy en día no quieren escuchar de Dios, porque espiritualmente fueron desgastados por falsos pastores, por falsas enseñanzas, que creen que todo lo que Dios dice es un engaño. Y cuidémonos nosotros, cuidemos nuestra fe, cuidémonos de quién estamos escuchando, porque realmente siempre estamos confiando en lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Por esto no vamos a poder guardar secretos, porque como lo dice el versículo 16, pues en ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y qué nos enseña esto? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿con qué va a juzgar el mundo? Con el evangelio. El que en él no cree va a ser condenado, mas el que en él cree, como usted y yo, pues somos perdonados y seremos puestos a la derecha de Dios. Conclusión. La mejor manera de conocer a Dios es el conocimiento revelado, la ley y el evangelio. Tengamos cuidado de no volvernos ni ser moralistas. Cuando estamos hablando del pecado, usted y yo no somos mejores que otros. Usted y yo somos pecadores. La diferencia entre unos y otros es la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Es la diferencia que usted y yo tenemos. Pero si usted y yo estamos en una radiografía con un incrédulo, una radiografía de nuestra mente, pues vamos a ver los mismos pecados. Y tal vez nuestros pensamientos son peores que los del incrédulo. Entonces demos gracias a Dios por Jesucristo, por el Espíritu Santo, que solamente es por Él que nosotros somos llamados hijos de Dios, somos creyentes. Quiero dar un saludo a Gladys Marín, municipio de Bello, a la ñata Beatriz, acá en Medellín, a Gladys Galeano, también en Medellín, ahorita el calorcito de Santa Marta, saludos a los niños, a los hijos ya, Yoli Vargas en Casanare, a Cárdimo Rivillas también, un cordial saludo para ti. Nati Hierro en la República Dominicana, saludos a las niñas y a tu esposo, a Gardenia, municipio de Bello, Paulina Salinas en México y otros más que están conectados, también damos un cordial saludo, igualmente a los que ven estos videos ya grabados, también un cordial saludo en Cristo Jesús. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nunca nos vuelva o permita que seamos moralistas, que hablemos la verdad con tu palabra y enseñemos a otros la verdad de Cristo. Queremos pedir oración por nuestro hermano Lester, por Pascual, su suegro, también por nuestro hermano Pastor Elkin, igualmente por nuestro sembrador Álvaro. Ayúdales en sus dolencias físicas, como también Socorro, Yoli Vargas, a Mariano, y seguimos orando por Nelly. También queremos seguir orando por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, y también la mamá de las hermanas Agudelo. Oramos por la sobrina de mi esposa, Valerie, que también le ayudes con sus dolencias físicas. Y queremos seguir orando por todos los que han pedido oración, incluyendo también a Andrés Almartín, que es nuestro profesor y liturgista, que también ha estado enfermo. Damos gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús y te pedimos que fortalezcas nuestro caminar, nuestras familias. No permitas que nuestros hijos se aparten de ti y que cada día estén conectados a tu palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta una nueva oportunidad.